¿Qué es lo que tiene que hacer un abogado cuando asume una defensa penal? Es decir, ¿cuál es el rol del defensor en los primeros momentos de una investigación penal preparatoria en la fase de sumario? ¿Qué tengo que hacer si soy abogado y voy a asumir una defensa penal? ¿Se puede explicar el trabajo que tiene que hacer un defensor particular, un abogado, en un video de 5 minutos? Bueno, eso es lo que vamos a intentar. Vamos a ver. Si vos sos abogado, si te toca asumir una defensa penal, hay 5 pasos o 5 reglas fundamentales que no podés evitar durante la fase preparatoria del juicio, durante la fase de instrucción preliminar. La regla número 1 es que te propongan como abogado defensor y que aceptes el cargo, por supuesto, ¿no? Si no, no podés empezar a ser el defensor de tu cliente. La regla número 2 es estar presente en la declaración indagatoria. La regla número 3 es pedir algún tipo de excarcelación o alguna morigeración o alguna atenuación a la prisión preventiva. Esto, obviamente, cuando tu defendido está sometido a algún tipo de medida de coerción personal. Por ejemplo, cuando está detenido, cuando está sujeto a una prisión preventiva. La regla número 4 es solicitar siempre diligencias de prueba que sean indispensables, que sean útiles para poder defender a tu cliente. Y también tener en cuenta que si la fiscalía o el tribunal dispone de algún tipo de pericia, también es clave proponer peritos de parte. La regla número 5 es, en principio, oponerte al requerimiento de elevación a juicio. Ya vamos a ver que hay algunas excepciones, pero podés instar el cambio de calificación legal, articular excepciones o lisa y llanamente pedir el sobreseimiento cuando tengas motivos para hacerlo. Vamos a ver. Primer paso. Lo primero que tenés que hacer es bajarte un modelo de internet proponiéndote como abogado defensor, si es que no tenés ya un modelo en tu computadora. Tenés que aceptar el cargo, lo podés hacer en el mismo modelo y obviamente una vez que tu cliente te firma la propuesta y la envías y sos aceptado como defensor, tenés que aceptar el cargo que, insisto, lo podés hacer en el mismo escrito de proposición de defensor particular o en un paso posterior. Regla número 2, una vez que el fiscal te tiene o que el juez te tiene designado como defensor, una vez que ya aceptaste el cargo, si todavía no te entrevistaste con tu cliente, obviamente esto es lo primero que hay que hacer. Tenés que recordarle siempre a tu cliente que al último que le tiene que mentir es a vos. El abogado siempre tiene que saber la verdad, porque si el cliente le miente a su abogado, la defensa puede llegar a ser un absoluto desastre, puede ser un caos, ¿no? Y antes o después de entrevistarte con tu cliente, tenés que analizar detenidamente, tenés que leer todos los pormenores de la causa. En la mayoría de los departamentos judiciales los expedientes están completamente digitalizados, así que directamente eso lo podés bajar del sistema. Una recomendación, un tip es imprimir en papel las partes más importantes de la causa para poder hacer una carpeta y poder ir subrayando todo lo que sea fundamental o esencial para ejercer correctamente este derecho a la defensa. Cuando tu cliente es citado a indagatoria, en la provincia se llama declaración del imputado, en los términos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, es obligatorio que el defensor esté presente y que lo pueda asesorar antes de declarar. Y acá van 2 consejos que parecen muy sonsos, parecen consejos muy tontos, pero son consejos muy útiles. Y quizás muy pocos abogados te lo den, muy pocos jueces, muy pocos fiscales. Y el primero es que si tu cliente realmente es inocente, este es un tipo fundamental, ¿no? Que diga la verdad, que no se calle. Si vos tenés alguna duda sobre la inocencia de tu cliente, bueno, lo mejor es que no diga nada, porque hasta el minuto antes de terminar el proceso siempre va a poder tomar la palabra. Es decir, al terminar el juicio, el tribunal lo último que va a hacer es decirle a tu cliente si tiene algo para agregar. Y él, desde la primera indagatoria hasta que termine el proceso, va a tener todas las oportunidades que quiera para declarar. Es decir, antes de hablar una pavada al principio de la investigación, lo mejor es que no diga nada, que se calle. Pero más que nunca, durante la indagatoria, rige esa frase que somos dueños de nuestros silencios y que somos esclavos de las palabras que decimos. La versión que des en la primera declaración te va a acompañar, te va a perseguir o va a perseguir a tu cliente a lo largo de todo el proceso. Por más que te digan que en la Constitución Nacional, que en las leyes vos tenés derecho a negarte a declarar y que eso no va a ser usado como una presunción en contra de tu cliente, mi recomendación, mi consejo es que si tu cliente realmente es inocente, que ni se le ocurra quedarse callado en su primera citación, que grite su inocencia a los 4 vientos. Nunca, pero nunca es lo mismo decir la verdad en la primera oportunidad que decirla 2 o 3 o 4 meses después de haber sido citado a esta declaración, entre comillas, indagatoria. Y esta es una gran verdad que muy pocos abogados, insisto, te van a querer reconocer, pero es la realidad. Es la realidad. La fuerza, la transparencia
que tiene una primera declaración bien hecha, también te va a acompañar durante todo el resto del proceso. Vamos entonces a la regla número 3. La regla número 3 es pedir medidas, pedir diligencias de prueba. Por supuesto, hay que pedirlas cuando estas sean útiles para mejorar la situación de tu cliente. Entonces, si hay medidas que son útiles para mejorar la situación de tu cliente, no dudes en pedirlas y pedir todas las que se te ocurran. En principio, en todos los códigos de procedimiento de la región rige el principio de libertad probatoria. ¿Qué quiere decir? El principio de libertad probatoria, que todos los hechos, que todas las circunstancias relacionadas con el proceso pueden y deben ser acreditadas por cualquier medio de prueba. Y lo mismo rige para el fiscal. El único límite es la supresión de garantías constitucionales. Entonces, obviamente no se admiten o no deberían admitirse escuchas ilegales, no se admiten o no deberían admitirse allanamientos sin orden judicial. No se puede coaccionar a los testigos, no se puede torturar a un detenido, no se le puede ocultar pruebas a la defensa. Por ejemplo, el artículo 211 del Código de Procedimiento de la provincia dice expresamente que carece de toda eficacia la actividad probatoria y la prueba que fuera ofrecida a afectación a estas garantías constitucionales. Entonces, ¿qué prueba ofrecer? Toda la que se te ocurre, toda la prueba de descargo que se te ocurra, videos, chat, testigos, audios, pericias, etc. Todo lo que sirva para defender al imputado vos podés proponerlo. E incluso si la fiscalía ordena realizar, por hipótesis, una pericia, es clave, es fundamental que designes un buen perito de parte para que controle la actividad del perito que proponga la fiscalía. En las causas de abuso sexual te diría que si no haces esto, prácticamente podés lograr que metan preso a tu cliente incluso cuando tu cliente sea inocente. Ni se te ocurra en una causa de abuso sexual permitir una pericia sin que esté tu perito de parte, tu perito de confianza, presente en el acto de esa pericia, y mejor que elijas a un perito muy bueno porque te está jugando la libertad de tu cliente. Regla número 5. Cuando el fiscal requiere la elevación a juicio, vos te podés oponer pidiendo fundamentalmente 3 cosas. Articulando excepciones, pidiendo un cambio de calificación legal o solicitando el sobreseimiento. En la provincia de Buenos Aires, un pedido de excepciones realmente es raro. En Nación se suele usar la excepción de falta de acción para pedir el sobreseimiento durante la instrucción, cuando se considera que no hay un delito, ¿no? Pero pedir un cambio de calificación legal tiene más sentido, sobre todo cuando, si de ese cambio de calificación legal se sigue o se puede seguir la libertad de tu defendido. Obviamente, cuando la pena en expectativa es más baja, debido a ese cambio de calificación legal, vos vas a tener más posibilidades de que te otorguen una excarcelación o una morigeración o una alternativa a la prisión preventiva. Pero más allá de las excepciones y del cambio de calificación legal, contra un requerimiento de elevación a juicio, es muy común que los defensores pidamos el sobreseimiento por alguno de los motivos que establece la ley. ¿Cuáles son esos motivos? En primer lugar, que la acción esté prescripta. Vos para saber si una acción penal está prescripta, lo que tenés que fijarte es en la pena que está prevista en abstracto para el delito que le están imputando, es decir, para el delito por el cual se solicita la elevación a juicio. Los plazos de prescripción surgen del artículo 62 del Código Penal, donde hay una tabla, pero básicamente, por lo general, esa tabla implica que la causa prescribe si ha transcurrido un tiempo desde la primera citación indagatoria, que sea igual al máximo de la pena prevista para el delito, que nunca baje de 2 años y que nunca suba o sea superior a los 12 años. Pero bueno, hay que fijarse en esa tabla de plazos legales para saber si la acción penal está prescripta o no. Es decir, hay que remitirse al artículo 62. El segundo motivo para pedir el sobreseimiento de tu asistido es que el hecho no haya existido. El tercer motivo es que haya existido, pero que no encuadre en una figura legal, es decir, que su conducta no sea típica. El cuarto motivo es que sea típica, pero que esa conducta típica no haya sido cometida en realidad por tu defendido, o, en definitiva, que medie alguna causa de justificación. Si recordamos de la teoría del delito, las causas de justificación son 4, son esos permisos que te da la ley para realizar conductas típicas, y en definitiva pueden ser estado de necesidad, legítima defensa, cumplimiento del deber o ejercicio de un derecho. Después en un video por separado vamos a explicar bien las causas de justificación. También podés pedir el sobreseimiento cuando existe una causa de inculpabilidad. También le vamos a dedicar un video a las causas de inculpabilidad, pero por ejemplo una causa de inculpabilidad podría ser una situación de inimputabilidad que surge del artículo 34 del Código Penal, o una situación reductora del ámbito de libertad que tuvo tu cliente para adecuar su comportamiento a esa comprensión que tenía de la antijuridicidad de la conducta. Cuando veamos culpabilidad, vamos a ver, la culpabilidad es comprender la antijuridicidad de lo que se hace, y además de comprender la antijuridicidad,
tener un ámbito de libertad más o menos aceptable para poder dirigir las acciones conforme a esa comprensión que se tiene de la antijuridicidad del acto. Pero resumiendo, hasta ahora lo que podemos decir es que se debe sobreseer o se puede pedir el sobreseimiento del imputado, en primer lugar, cuando la causa está prescrita; en segundo lugar, cuando no haya elementos de convicción que acrediten el hecho, o sea, que no se pueda probar el hecho; en tercer lugar, cuando el hecho no sea una figura típica, en sentido amplio, que no sea un delito, ¿no? Cuando no haya sido cometido por el imputado; cuando la acción típica no sea antijurídica, es decir, cuando medie una causa de justificación; o cuando tu cliente no sea culpable. Finalmente, yo quiero agregar 3 datos que me parecen también claves y que tienen que ver con la actuación del defensor durante la instrucción. Vos fíjate, lo que se recolectan durante la investigación penal preparatoria en realidad no son pruebas en sentido estricto. ¿Por qué? Porque son elementos de convicción. Las pruebas se van a ofrecer recién en la fase subsiguiente, en la fase del debate. Y para dictar igualmente, por más que no sean pruebas, con estas diligencias de prueba, con estos elementos de convicción, son los que el fiscal va a usar tanto para dictar una medida cautelar como para solicitar eventualmente el requerimiento de elevación a juicio, y en base también a estos elementos de convicción son los que vas a usar vos para oponerte a un requerimiento de elevación a juicio o para articular algún tipo de excepción o pedir el sobrecimiento de tu asistido. Pero hay un dato fundamental, y es que para dictar un sobrecimiento durante la fase de instrucción, generalmente se exige una certeza negativa de no culpabilidad. Es decir, que se acredite sin ninguna duda que se dan algunos de los supuestos que exige la ley para poder dictar el sobrecimiento. Pero esto tiene una excepción. ¿Y cuál es la excepción? La excepción justamente es la fase de crítica instructoria. La fase de crítica instructoria se da al final de la instrucción y al comienzo del juicio. Es decir, es ese análisis que hace el fiscal. Recordemos que la instrucción es como una bolsa donde el fiscal va juntando elementos de convicción para ver si tiene un caso para llevar a juicio, pero en un momento tiene que decir basta. Bueno, en los primeros momentos de esa investigación, para dictar un sobrecimiento se exige certeza negativa de no culpabilidad, o sea, certeza negativa de culpabilidad. Pero en la fase de crítica instructoria, es decir, cuando el fiscal requiere la elevación a juicio, obviamente que si no hay mérito suficiente para elevar, para solicitar el ejercicio de la acción, hay que sobreseer la causa. Es decir, en el momento del cierre de la investigación, cuando la investigación está finalizada, alcanza con un estado de duda razonable. ¿Por qué? Porque por lo menos tiene que haber una probabilidad positiva de responsabilidad criminal para poder elevar una causa a juicio. Entonces, en este tipo de sobrecimientos, al cierre de la instrucción, vencidos los términos de la investigación, si no hay una posibilidad aceptable de poder incorporarse nuevos elementos de convicción en la fase de juicio, y el fiscal tiene que pedir también el sobrecimiento, o el juez lo tiene que autorizar. Si no lo pide el fiscal, tenemos que pedirlo nosotros, no porque haya certeza negativa de culpabilidad, sino por una situación o un estado de duda razonable. En síntesis, y para concluir, un defensor que asume una causa penal nunca puede olvidarse estas 5 reglas o estos 5 tips fundamentales. Primero, la propuesta del defensor con la aceptación del cargo. Segundo, leer la causa, entrevistarse con su defendido, estar en la declaración indagatoria, y sobre todo, recuerden, si el imputado es inocente, que declare. No tengan la menor duda, hay que hacerlo declarar cuando estamos seguros de su inocencia. En tercer lugar, hay que pedir diligencias útiles de prueba, testigos, peritos de parte, todo lo que se nos ocurra. En cuarto lugar, hay que oponernos al requerimiento de citación a juicio, pidiendo un cambio de calificación legal, articulando excepciones y eventualmente solicitando también el sobrecimiento. Y 5, es fundamental, cuando el imputado está detenido, hay que pedir su excarcelación, su morigeración o alguna medida alternativa a la prisión preventiva cuando proceda, por supuesto, una medida menos gravosa, como por ejemplo podría ser un arresto domiciliario. En internet está lleno de modelos descritos para pedir diligencias de prueba, para solicitar excarcelaciones, para pedir cambios de calificaciones, para pedir sobrecimientos, incluso modelos de propuestas de defensores y de aceptaciones del cargo. Entonces, si yo te tengo que resumir lo esencial de la actividad de la defensa durante la instrucción, te diría: primero, estar en la declaración indagatoria o declaración del imputado, como prefieran llamarla. Segundo, pedir la excarcelación, la morigeración o las alternativas a una eventual prisión preventiva. Tercero, proponer peritos y medidas de prueba útiles para desincriminar a tu asistido. Acuérdense que los peritos son claves en las causas, sobre todo de abusos sexuales. Cuarto, oponerse a la elevación a juicio pidiendo el sobrecimiento o el cambio de calificación legal. Por supuesto, también tener en cuenta institutos como la suspensión de juicio a prueba o el juicio abreviado y la pena de ejecución condicional, que también son claves para la actividad de la defensa, tanto durante la fase de instrucción como durante la fase de juicio, pero de las cuales vamos a hablar en otro video por separado.
También vamos a hablar en otro video por separado de las eventuales impugnaciones que se pueden presentar durante la investigación cuando te deniegan una excarcelación, cuando dictan una prisión preventiva y vos la tenés que recurrir, y cuando te deniegan la oposición al requerimiento de elevación a juicio. Pero también otro dato fundamental antes de cerrar esta conclusión, y es que en ciertas ocasiones puede ser conveniente que vos dejes transcurrir, dejes llegar la causa a juicio oral. ¿Por qué? Porque quizás tu defendido esté privado de su libertad y vos tengas razonables expectativas de que en la fase subsiguiente, en la fase de juicio, pueda llegar a recuperar su libertad. Entonces, en estos casos, quizás no sea tan conveniente andar articulando tantas oposiciones al requerimiento de elevación a juicio y ni siquiera apelar para que la Cámara te pueda llegar a confirmar un auto de prisión preventiva. Entonces, en estas circunstancias muy puntuales, en estas coyunturas, puede ser hasta oportuno hacer todo lo posible para que la causa llegue rápido a la fase subsiguiente, que es la fase de juicio.